Ok, en este momento vamos a iniciar con la presentación. Mi nombre es Marvin Arley Castro. Actualmente soy un encargado de producto en Elbatron S.A., especializado en el área de equipos en el ámbito de la metrología para aplicaciones en las áreas de medición en diferentes variables. El día de hoy les voy a presentar el tema sobre cómo podemos realizar un sistema de calibración para un sensor de temperatura que puede ser, por ejemplo, un RTD o termopar y un indicador de temperatura. Esto lo podemos llevar a cabo ya sea a nivel de laboratorio o a nivel de proceso. La idea es que durante la presentación, en el ejemplo que vamos a llevar a cabo, ustedes puedan encontrar cierta analogía con los procesos que mantienen dentro de sus empresas. Durante la presentación, vamos a tener una sección de preguntas al final de la misma. De igual forma, si tienen cualquier duda, la pueden escribir en la pestaña de comentarios o de preguntas que tienen al lado derecho y con gusto yo las voy a estar atendiendo, ya sea en tiempo real o al finalizar la presentación. Agradeciendo a los participantes que tenemos de varios países y cualquier problema que tengan, ya sea de visualización o audio, pueden escribirme y con gusto vamos a arreglar la situación. De momento veo que todo está bien y pueden escucharme y observar la presentación sin inconvenientes. A manera de introducción, cuando nosotros evaluamos cómo podemos realizar un sistema de calibración en el que podamos contemplar ya sea uno o varios sensores de temperatura y un indicador, que en este caso va a ser el lector, es muy crítico siempre para nuestros procesos porque regularmente debemos calibrar este tipo de equipos, ya sea para asegurar la integridad de nuestros procesos y nuestros sistemas de calidad, así como para verificar de manera periódica que estos equipos se desempeñan dentro de las especificaciones que nosotros esperamos. Durante la presentación vamos a evaluar cómo podemos crear un procedimiento para poder realizar ya sea la calibración o verificación de cualquier tipo de sistema de temperatura y cuáles son los fundamentos básicos para poder llevar a cabo este proceso, desde la selección de equipos hasta la ejecución del procedimiento. Como parte de la agenda, vamos a abarcar la definición de un sistema de calibración de temperatura, los tipos de sistemas que existen, diferentes aplicaciones que podemos encontrar en la práctica, algunas directrices que vienen en función de cómo podemos seleccionar nuestro equipo patrón y el proceso a seguir para la ejecución de nuestra calibración. Iniciando con el concepto de qué quiere decir un sistema de calibración. Básicamente, un sistema de calibración de temperatura es un sistema en el cual nosotros vamos a encontrar diferentes equipos, entre ellos nuestro indicador y termómetro, los cuales de manera usual van a estar conectados ya sea en el proceso a nivel de manufactura o a nivel de laboratorio. Básicamente van a estar conformados por un sensor de temperatura, uno o varios sensores y uno o varios indicadores que van a leer la temperatura que sensen dichos sensores, valga la redundancia. Luego vamos a tener un termómetro de referencia que será utilizado para verificar las temperaturas nominales de nuestras unidades bajo prueba. Siempre nosotros debemos distinguir que podemos encontrar calibraciones bajo un estándar acreditado, en este caso la ISO 17025, ahora en su versión 2017, o calibraciones bajo otros estándares, por ejemplo la ANSI Z540 trazable con datos. Lo que diferencia la norma o estándar acreditado de las demás es que siempre el estándar acreditado deberá contar con sus patrones con un estándar de trazabilidad.
para que lo tomen en cuenta. Y siempre debemos emitir un reporte de calibración, el cual asume las condiciones de cómo se encuentran las unidades bajo prueba al momento de ejecutar la calibración y eventualmente, si debemos aplicar un ajuste, los datos en cómo se deja. En cuanto a los tipos de sistemas de calibración de temperatura, tenemos en esencia o fundamento dos. El primero es el sistema de verificación y el segundo es el sistema verdadero de calibración. La principal diferencia es que cuando nosotros ejecutamos una verificación de un sistema de medición de temperatura, necesariamente no debemos incluir un reporte de calibración ni publicar el tema de incertidumbres, puntos bajo prueba, error y demás. Usualmente una verificación es un método que se utiliza en un tiempo menor para verificar si nuestros equipos, ya sea en el área de manufactura o laboratorio, están dentro de las especificaciones que nosotros esperamos. Y usualmente se les puede colocar un reporte de equipo verificado. Pero cuando hablamos de calibración propiamente, ahí sí debemos emitir un reporte que cumpla con los diferentes estándares, ya sea de puntos bajo prueba, límites inferiores, superiores, el error y la incertidumbre asociada a cada punto de medición. Es un método más formal que me permite a mí tener una evidencia de lo que es la calibración periódica de mis unidades para poder presentar dichos reportes, por ejemplo, en un proceso de auditoría externa. Continuamos centrándonos en el proceso de verificación. Los pasos usuales a seguir básicamente es recopilar y grabar los datos de cómo se encuentra nuestro sistema. Recuerden que cuando me refiero a sistema es básicamente en un indicador y un sensor de temperatura, que pueden ser varios al mismo tiempo. El indicador y el termómetro se conectan y siempre van a estar dentro del proceso como usualmente se utilizan. La diferencia acá es que nosotros conectamos un patrón o un termómetro de referencia para comparar las temperaturas nominales que se usan en este caso para verificar si nuestro sistema se desempeña correctamente. En este primer paso, nosotros llamamos a los datos que verificamos en la condición cómo se encuentra. Acá usualmente podemos anotar las mediciones, verificamos si están dentro de las especificaciones que nosotros esperamos y una vez que se han calibrado los instrumentos, es decir, comparado contra nuestro patrón de referencia, el termómetro y la unidad bajo prueba son conectados juntos nuevamente e instalados a nivel de proceso. Usualmente cuando nosotros debemos volver a tomar datos es cuando detectamos en los datos como encontrado que nuestro sistema no pasó la calibración, ya sea porque el indicador, que puede ser a nivel de proceso, por ejemplo, un PLC, un controlador, o a nivel de laboratorio, ya un equipo especializado para medición de sensores de temperatura, puede estar presentando problemas de desviación en la especificación o en este caso puede ser el sensor. Cuando esto sucede debemos aplicar un proceso de ajuste que va a ir mucho en función del tipo de equipo que nosotros utilicemos. Una vez realizado el ajuste debemos volver a tomar los datos y estos serán llamados datos en condición como se deja. En esta condición siempre debería pasar el proceso ya sea de verificación o calibración. Muy importante la nota que indica la pestaña. En caso de que los instrumentos sean nuevos,
cuando ustedes reciben equipo nuevo, llámese indicadores o llámese sensores, solamente van a enviarse con un certificado de calibración en condición como se encuentra. ¿Por qué? Porque son instrumentos nuevos. Y usualmente cuando son instrumentos nuevos no tienen un background, es decir, no tienen datos previos a la manufactura propia del equipo. Entonces, usualmente la condición que se presenta en el certificado de estos instrumentos es en condición como se deja, para que lo tomen en cuenta. En relación al sistema verdadero de calibración, es muy similar al sistema de verificación, solamente que, como les comenté previamente, aquí vamos a tomar un reporte y vamos a introducir dentro de él todos los datos asociados a nuestro proceso de calibración. Llámese las condiciones ambientales, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica en algunos casos, así como los diferentes puntos de prueba, la unidad que trabajamos, los límites, el error y la incertidumbre asociada. Esto lo vamos a ver más adelante a modo de ejemplo. En cuanto a la parte de pasos a seguir, de igual forma iniciamos con un muestreo de los puntos que nosotros definimos, tomamos los datos en la condición cómo se encuentra, evaluamos si los resultados están dentro de las especificaciones que esperamos. Una vez haciendo esta evaluación, definimos si estos datos se pueden mantener para la condición cómo se deja o bien necesitamos ejecutar un proceso de ajuste. Deben tomar en cuenta que muchas de las calibraciones en sensores de temperatura, en caso de que requieran un ajuste, este ajuste va a ir definido por la modificación de los coeficientes de temperatura que se asocian directamente al sensor bajo prueba. Llámese termopar o llámese RTDs, que son los más comunes. Usualmente estos equipos, cuando se conectan a un indicador, este indicador maneja ciertos coeficientes que pueden llamarse típicamente como alfa, omega, por ejemplo, que definen el comportamiento del sensor a temperatura mínima, media y alta. Y estos coeficientes deben ser modificados solamente si nosotros requerimos ajustar el sensor de temperatura. Esto lo deben tomar en cuenta al momento de aplicar un proceso de ajuste. A continuación vamos a ejemplificar un proceso de calibración de un sistema de calibración verdadero, en donde vamos a emitir un reporte de calibración con todas las consideraciones que requieran. En este caso, siempre debemos definir el tema del rango de temperatura en función de nuestra aplicación. Nosotros podemos encontrar muchos sensores de temperatura en una amplia gama de aplicaciones, por ello siempre hablamos de 3 tipos de sensores para medición de temperatura: los termopares o termocuplas, los RTDs, que quiere decir Resistant Thermometer Device, y los termistores. En función de nuestra aplicación y el ámbito que trabajemos, vamos a utilizar alguno de estos tipos de sensores y nos vamos a adecuar a diferentes ámbitos. Por ejemplo, para temperaturas muy bajas, usualmente de aplicaciones de congeladores, estamos hablando de temperaturas desde menos 95 hasta 60 grados Celsius. Y temperaturas altas que generalmente van asociadas a controles de procesos y automatización industrial, dependiendo de lo que se trabaje, podemos hablar de temperaturas de hasta 1000 grados Celsius o más. Mucho de esto va a ir en función del sensor que utilicemos. Por ejemplo, los termopares son utilizados para temperaturas muy altas. Los RTDs son utilizados para temperaturas más bajas. Y esta diferenciación siempre la debemos tomar en cuenta en cuanto a especificación para saber qué tipo de sensor debo utilizar según mi aplicación de trabajo. A continuación vamos a describir el ejemplo completo de cómo podemos ejecutar un proceso de calibración en sistema
de temperatura. Para este caso debemos utilizar instrumentos, unidades bajo prueba y patrones. Vamos a utilizar como nuestro indicador de temperatura patrón un modelo que es un 1502A, es un indicador de temperatura Fluke. Y el sensor patrón también será un equipo 5616 o en este caso 5615 de la marca Fluke. Una vez que definimos nuestros patrones, en este caso el indicador y el termómetro, debemos evacuar el tema de nuestro medio. Usualmente en calibraciones de temperatura podemos utilizar medios de temperatura ajenos al proceso. Cuando queremos realizar nuestro proceso de calibración de forma independiente, o en este caso le llamamos una comparación directa. ¿Qué vamos a comparar? Básicamente la medición de nuestro sensor de temperatura patrón contra la medición de nuestro sensor de temperatura bajo prueba. Usualmente como medio podemos utilizar baños de temperatura. En este caso vamos a utilizar un baño que se puede desempeñar desde menos 80 hasta 300 grados Celsius. Otro punto importante que debemos definir para nuestro sistema de calibración es la tolerancia requerida, que viene en función de la tolerancia que nos permite nuestro proceso. Acá vamos a utilizar una tolerancia relativamente baja de más o menos 0.032 grados Celsius a una temperatura máxima de 300. La precisión del sistema será de 0.01 a 0.015 grados Celsius, dependiendo del punto al cual vayamos a trabajar dentro de nuestro ámbito. Y como mínimo, siempre es importante resaltar que el sistema de referencia, o en este caso nuestro sistema patrón, debe ser por lo menos 3 veces mejor que nuestro sistema bajo prueba. En pocas palabras, nuestros patrones tienen que ser como mínimo 3 veces más exactos o precisos que nuestras unidades bajo prueba a nivel de TAR, que quiere decir Test Assertivity Ratio, que es relación de exactitudes de prueba. Una referencia aceptable para este ejemplo que estamos utilizando, si nuestra tolerancia es de 0.032, es que nuestros patrones deben tener una precisión aproximada de más o menos 0.005 grados Celsius. Y estos modelos que les comenté, básicamente el sensor y el indicador, cumplen con dicha precisión. Aquí tenemos una imagen visual de lo que les comenté y aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, el termómetro, que sería el 1502, el sensor de temperatura patrón, que es el 5615, y el conjunto de unidades bajo prueba que van a ser comparadas contra la medición de nuestro patrón. El medio sería el baño. Al lado derecho tenemos otro ejemplo, pero esto es bajo un sistema de punto fijo. Aquí básicamente lo que tenemos es un baño de mantenimiento, el cual contiene de manera interna una celda de punto fijo y dentro de la celda tenemos nuestro sensor bajo prueba, el cual va a ser medido con nuestro termómetro de temperatura. El otro punto importante es definir los diferentes puntos bajo prueba que vamos a muestrear dentro de nuestro procedimiento de calibración. Esto va a ir en función del ámbito al cual vayamos a trabajar nuestro sistema. A manera de ejemplo, el que nosotros estamos efectuando va a trabajar en un ámbito de menos 200 a 300 grados Celsius. Debemos seleccionar los diferentes puntos. Para nuestra calibración, a manera de ejemplo, vamos a utilizar diferentes puntos fijos del sistema de temperatura.
la ITS 90, International Temperature Scale de 1990. Entre esos puntos que vamos a utilizar estará menos 197, 38.834, el 0.01, este es el triple punto del agua, 231 grados Celsius y los 300. Como les comenté, aquí vamos a trabajar dos subrangos de la ITS 90. El subrango 8, que incluye menos 231, o en este caso 231 y 300 grados Celsius, y el subrango 4, que incluye menos 197 y menos 38.834 grados Celsius. Siempre es importante en este caso resaltar, para los que no conozcan un poco este tema, la ITS 90 define puntos fijos de temperatura que van en función del punto de derretido de diferentes materiales. Por ejemplo, el punto derretido del estaño, del aluminio, del mercurio o el triple punto del agua. Cada uno de estos elementos va a tener ese punto derretido a una temperatura específica, a la cual vamos a llegar con nuestro baño de mantenimiento. Y por ejemplo, aquí definimos que menos 197 es a nivel de nitrógeno líquido. Menos 38, el punto triple del mercurio. El triple punto del agua, 0.01. 231 grados Celsius aproximadamente es el punto de congelación del estaño. Y los 300 es nuestro punto máximo. La selección de las fuentes de temperatura van en función del ámbito que vayamos a trabajar. Por ejemplo, como vamos a realizar nuestro procedimiento con puntos fijos de temperatura, vamos a utilizar un baño de mantenimiento. Acá, este tipo de instrumentos mantienen una precisión desde 0.001 a 0.01 por el nivel de precisión que lleva este tipo de calibración. También podemos encontrar dentro de nuestra gama de equipos baños de temperatura y calibradores de bloque seco, que son los llamados pozos de temperatura. Los más utilizados a nivel industrial son tanto los baños como los calibradores de bloque seco. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? Bueno, básicamente, por ejemplo, en cuanto a los tiempos o tasas de cambio, usualmente los bloques secos son más rápidos en su comportamiento, tanto en bajas como altas temperaturas. Pero los baños son equipos que pueden abarcar mayor ámbito de temperatura por modelo, así como son instrumentos que a nivel de especificación tienen mejores condiciones de precisión, exactitud, estabilidad, repetibilidad. En fin, en cuanto a condiciones de desempeño, usualmente los baños superan a los pozos, pero los pozos secos son más utilizados en el ámbito industrial a nivel de proceso, principalmente por la rapidez en las tasas de cambio que estos poseen y típicamente las especificaciones de desempeño de los pozos son suficientes para los niveles de tolerancia que manejan las empresas a nivel de medición de temperatura. Estrictamente a nuestro ejemplo, tenemos acá las fuentes que vamos a utilizar. Como les comenté, el 7341 y 6331 son nuestros baños compactos, llamados típicamente como baños de mantenimiento, en donde podemos introducir directamente los sensores bajo prueba o bien utilizar las celdas de punto fijo dentro de dichos baños. Y en cuanto a la guía para la selección de nuestro indicador y nuestro termómetro de referencia, también va a ir en función del ámbito que vayamos a trabajar y del nivel de exactitud y precisión que requiramos para nuestro proceso de calibración. El paso 1 siempre será elegir el indicador, que es el equipo que lee el termómetro patrón.
Luego seleccionamos el termómetro de referencia, que es nuestro sensor. Posteriormente, determinamos a nivel de incertidumbre combinada la especificación de nuestro termómetro de lectura y el sensor de temperatura. Y esto lo introducimos dentro de nuestro presupuesto de incertidumbres. Cuando nosotros ejecutamos un presupuesto de incertidumbres, debemos contemplar diferentes factores. No voy a profundizar mucho en el tema porque no es el que da el caso para esta presentación, pero dentro de un presupuesto de incertidumbres, típicamente las condiciones que siempre debemos tomar en cuenta es la resolución del mensurando. Básicamente la resolución del mensurando viene a ser la resolución de las unidades bajo prueba que estemos utilizando para nuestra calibración, la incertidumbre propia de nuestros patrones, que usualmente se publican ya sea en los certificados de calibración o en los manuales, y, muy importante, la desviación experimental de la media producto de las repetidas mediciones. ¿Qué quiere decir esto? Esa desviación viene en función de la cantidad de puntos que yo muestreo o que yo tomo en mi procedimiento de calibración. De ahí ustedes pueden agregar más factores para su presupuesto de incertidumbre. En cuanto a la selección de pasos para ejecutar nuestro proceso de calibración, vamos a medir de manera inicial la resistencia de triple punto del agua de nuestro termómetro patrón. Posteriormente vamos a muestrear y grabar los datos de cómo se encuentra en comparación a nuestras unidades bajo prueba. Luego evaluamos la condición. ¿Nuestros resultados son válidos o no? ¿Están dentro de la tolerancia establecida o no? Luego determinamos, en función de si nuestros resultados no son válidos, si requerimos aplicar un proceso de ajuste, que para este tipo de sensores de temperatura, ya sea es la modificación de los coeficientes o bien un proceso de recocido. Aplicamos el ajuste si es requerido y luego generamos los nuevos coeficientes de calibración. Los coeficientes de calibración son muy importantes porque típicamente en sensores de alta gama, es decir, de altas condiciones de desempeño en la medición de temperatura, van a trabajar siempre con coeficientes asociados. Estos coeficientes deben ser grabados ya sea en el indicador al cual se conecta el sensor o bien dentro de dicho sensor. Usualmente estos equipos vienen con un chip integrado el cual puede almacenar los coeficientes que nosotros grabemos. Una vez programados los nuevos coeficientes, volvemos a repetir la calibración y tomamos los datos en condición como se deja. Evaluamos y siempre deberían estar los resultados dentro de nuestra tolerancia establecida. Finalmente generamos el reporte. Con este diagrama de flujo les ejemplifico los pasos que les acabo de comentar. Vamos a iniciar con la medición de la resistencia de nuestro patrón al triple punto del agua. Posteriormente iniciamos con la calibración, patrón contra unidad bajo prueba en los diferentes puntos que definamos. Definimos estos datos iniciales en cómo se encuentra, evaluamos la condición, si es válida o no. Si es válida, procedemos a generar los coeficientes. Si no es válida, procedemos con el proceso de ajuste. Yo les comenté previamente el detalle de la ITS 90, la tabla internacional de temperatura que fue emitida en 1990. Esto es un ejemplo para que me entiendan mejor. Nuestro ejemplo de calibración viene dentro del rango o subrango 8 y el número 4. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el punto derretido, por ejemplo, del mercurio,
que es de menos 38.8344. Estamos utilizando el triple punto del agua, que es 0.01 grados Celsius. Y también estamos utilizando el punto de derretido del zinc, que viene siendo 231 grados Celsius. Cuando nosotros trabajemos con calibraciones de temperatura primarias y utilicemos celdas de punto fijo, usualmente debemos trabajar bajo uno o varios subrangos específicos dentro de esta tabla. Pero el más importante es el triple punto del agua. ¿Por qué? A simple vista ustedes pueden evaluar que el triple punto del agua contiene todos los subrangos bajo los cuales nosotros podemos trabajar. Y por ende es típicamente el punto más importante. Por eso en nuestro procedimiento el paso inicial es medir la resistencia de nuestro termómetro al triple punto del agua. Una vez realizados los pasos que les comenté, a manera de ejemplo aquí estamos utilizando el baño de mantenimiento, aquí tenemos el sensor de referencia y aquí tenemos la medición de la temperatura al triple punto del agua. Vemos que está muy cercana al valor esperado, 0.01 grados Celsius. Y aquí tenemos el valor de la resistencia. Este es un PT25, por ende la resistencia es cercana a los 25 ohmios. Estos equipos siempre nos pueden proveer en cuanto al indicador, que sería el 1502, el comportamiento a nivel de gráfica de lo que es nuestro sensor de temperatura. Una vez que muestreamos y grabamos los datos o anotamos los datos de cómo se encuentra, evaluamos si los datos son válidos o no. Esto lo podemos hacer de manera automática o de forma manual, llenando los datos en un papel de registro. Como ustedes observan, aquí tenemos los valores o puntos bajo prueba y aquí vamos a iniciar con la toma de datos. Los coeficientes que tenemos acá, desde el triple punto del agua hasta los coeficientes en alta y baja temperatura, son los que tiene nuestro termómetro de referencia por defecto, sin aplicar ningún tipo de ajuste. Cuando nosotros estamos recopilando datos, que ya los estamos anotando en la imagen, algunos consejos importantes, como los he venido comentando, es punto a punto tomar la lectura del patrón versus la unidad bajo prueba. Aquí estamos tomando la lectura del patrón en la Unit Under Test, es la lectura de la unidad bajo prueba. Muy importante también anotar la lectura de la resistencia de nuestra unidad bajo prueba en cada valor que nosotros muestremos, porque con ayuda de estos valores de resistencia vamos a poder generar los nuevos coeficientes de calibración que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos los límites mínimos máximos, tanto en temperatura como resistencia. Y una vez que tomamos los datos, evaluamos. Al momento de evaluar los resultados, debemos considerar si nuestra unidad bajo prueba se mantiene dentro de los límites mínimos y máximos esperados y si los datos están tomados cerca de las temperaturas nominales, es decir, cerca de las temperaturas bajo prueba. Si el equipo requiere un ajuste, debemos proceder con dicho procedimiento y volver a repetir los datos como encontrado. Si no requiere ajuste porque los datos son válidos, es decir, están dentro de las especificaciones, podemos proceder con la generación de los nuevos coeficientes. Cuando sabemos que los datos son válidos es porque están dentro de las tolerancias que nosotros definimos para nuestro sistema de calibración. Típicamente, cuando encontramos resultados de resistencias en cambios muy altos, es ahí cuando es un indicativo de que debemos proceder con un ajuste. El recocido básicamente es un procedimiento que se puede utilizar
para poder ajustar las condiciones del comportamiento de un termómetro de temperatura, un sensor como tal. Básicamente consiste en llevar nuestro sensor de temperatura por medio de una fuente a un valor de un 10% por encima del valor máximo al cual se desempeña nuestro sensor. En este caso, nuestra temperatura máxima es de 300 grados Celsius. Si necesitamos ajustar a través de un recocido, llevaríamos nuestro equipo, por ejemplo, a 315, 320 grados Celsius y lo mantenemos en ese valor por un tiempo específico. Pueden ser unos 30, 45 minutos. Una vez pasado ese tiempo, verificamos nuevamente el comportamiento del sensor en los puntos que no pasó y debería estar dentro de las especificaciones. Lo que busca un recocido es devolver las condiciones del material de nuestro sensor a valores muy cercanos a los iniciales, a cuando el sensor estaba prácticamente nuevo. Esto por medio de la alteración en un valor superior al nominal al cual se puede desempeñar el equipo. En caso de que se requiera el recocido, según les indiqué, vamos a volver a repetir nuevamente el procedimiento de datos en cómo se encuentra y en caso de que existan cambios grandes de temperatura, simplemente verificamos. Una vez realizado el recocido, a manera de ejemplo, para termómetros que tienen una resistencia de 25 ohmios en el triple punto del agua, recordemos que es el punto más importante, verificamos que tenga bajo ese valor de temperatura una resistencia cercana a este valor. Además, podemos medir la resistencia de aislamiento, que debe ser mayor a los 500 megaohms. Y para termómetros que son PT100, deben tener un valor cercano a los 100 ohmios en el valor del triple punto del agua, con una resistencia de aislamiento mayor a 100 megaohms. Esto puede ser un indicativo rápido de si nuestro sensor está desempeñándose de manera correcta o de forma errónea. Una vez que validamos los datos, cómo se encuentra, ya sea porque ajustamos el equipo o el instrumento pasó sin necesidad de ajuste, podemos realizar la generación de los nuevos coeficientes de calibración. Los nuevos coeficientes pueden generarse a través de una aplicación como Tableware, que es gratuita, ustedes la pueden descargar de Fluke. Especialmente se puede utilizar para generar nuevos coeficientes obtenidos a través de una calibración de temperatura de cualquier tipo de sensor, sin importar la marca. Básicamente dentro de la plataforma vamos a introducir la tabla, en este caso la ITS-90, también está la IPTS del 68, por ejemplo. Definimos los rangos a los cuales trabajamos, por ejemplo, para el rango bajo y el rango alto. La temperatura en la unidad de medición, nuestro valor de referencia y el valor de la resistencia de nuestra unidad bajo prueba. Así lo hacemos con los diferentes puntos que nosotros utilizamos en nuestra calibración, tanto en valores de referencia como unidad bajo prueba. Muy importante, en valor de resistencias, por eso es siempre importante anotar el valor de la resistencia. Y una vez introducidos los datos en los diferentes puntos, automáticamente se genera nuestro reporte con los diferentes coeficientes que vamos a grabar eventualmente en nuestro indicador o de manera directa en el sensor bajo prueba. Una vez que grabamos los coeficientes, estamos en este paso, vamos a tomar los datos en la condición como se deja. Una vez ya aplicado eventualmente el ajuste o la introducción de los nuevos coeficientes.
Programamos dichos coeficientes, como les comenté, en nuestro indicador o directamente en nuestro sensor. Siempre importante, los indicadores de temperatura de alta gama nos van a permitir seleccionar con cuál tabla nosotros queremos trabajar. La tabla de intercomparación de temperaturas. Como les comenté, la IT 90, está la IPTC-S del 68 o está el Calendar Van Dusen, que es CVD. Todas definen el comportamiento de un sensor de temperatura en relación a su resistencia. Una vez programamos los nuevos coeficientes en nuestro indicador, que es el modelo 1502A, procedemos a tomar los datos como se deja, que es este nuevo paso. Básicamente repetir los mismos puntos de prueba que tomamos en la condición como se encuentra. Una vez hecho eso, validamos los datos, verificamos que efectivamente estén dentro de nuestras tolerancias y una vez esto se cumpla, generamos el reporte de calibración. Aquí tenemos los datos. Estos son los nuevos coeficientes. Aquí tenemos los valores bajo prueba nominales, los valores reales de nuestro patrón, el valor de temperatura de la unidad bajo prueba, unit under test, el valor de resistencia de la unidad bajo prueba. Aquí tenemos el error, los límites máximos mínimos, tanto en temperatura como resistencia, las tolerancias y el pasafalla. Como observamos, ahora el procedimiento está pasando. Cuando evaluamos los resultados, tal cual lo acabamos de hacer, podemos proceder a generar nuestro reporte. ¿Cuáles son los datos que de manera general nosotros utilizamos en un reporte de calibración? La información del laboratorio, la información del cliente, los datos de la unidad bajo prueba, número de serie, modelo, los datos de las condiciones, ya sea reporte en datos cómo se encuentra y cómo se deja, la información de los patrones, las condiciones ambientales, como les comenté, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica cuando aplique, la fecha en que se ejecuta la calibración. Si nosotros deseamos, podemos poner una nueva fecha de calibración según el intervalo que manejemos acá, si es aplicable, el número de reporte y, muy importante, los coeficientes emitidos. Aquí tenemos un ejemplo de un reporte de calibración. Tenemos el 1502, que es nuestro indicador. Tenemos la información del cliente, la condición, los datos en tolerancia y aquí tenemos un breve resumen en combinación con tanto el indicador como el PRT y básicamente este proceso fue aplicado bajo el estándar ANSI Z500 del patrón, que es el 5699, el sensor como tal, y el indicador, las fechas de calibración, modelos y número serial. Y aquí tenemos el detalle más importante, que son los datos. Aquí tenemos los datos en cómo se encontró nuestro sistema. Este es el repaso de los datos que anotamos de manera física en las hojas de datos. Aquí está bien aclarado el tema del error, la tolerancia, el pasafalla y la incertidumbre asociada a cada punto de medición. Si ustedes se dan cuenta, podemos encontrar que hubieron 4 puntos de falla. Y una vez que aplicamos el ajuste y volvimos a tomar los datos, tenemos los mismos puntos de prueba. Obviamente acá cambian los coeficientes, cambian ligeramente los valores, el error, la tolerancia y principalmente que ahora todos los puntos pasan en relación a la incertidumbre de cada punto de prueba. La incertidumbre es la incertidumbre combinada
expandida a un factor de cobertura de un K igual a 2. Eso quiere decir un nivel de confianza de un 95% en nuestro procedimiento de calibración. En resumen, hemos visto dos tipos de sistemas. A nivel de ejemplo, hice énfasis en el sistema verdadero de calibración, en donde estamos emitiendo un reporte y todos los pasos que hemos utilizado, ustedes de manera análoga los pueden utilizar ya sea para un procedimiento de laboratorio o un procedimiento a nivel de proceso. Si tienen preguntas, con gusto les voy a estar atendiendo. Pueden escribir en la pestaña de preguntas. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Consultan si el presupuesto de incertidumbres debe contemplar la información tanto de la unidad bajo prueba como los patrones. Y sí, correcto. El presupuesto de incertidumbre que nosotros vayamos a utilizar para nuestra calibración debe contemplar tanto las especificaciones de las unidades bajo prueba como de nuestro equipo de referencia. Y es lo que les comenté. Por ejemplo, en Elvatron nosotros contamos con nuestro laboratorio acreditado para las calibraciones y siempre para todo procedimiento nuestro presupuesto va a contemplar la resolución del mensurando, la incertidumbre de los patrones y lo que es la desviación experimental de la media producto de las repetidas mediciones. ¿Por qué estos tres? Porque siempre van a cambiar dependiendo del tipo de calibración que vayamos a ejecutar. Los otros factores de incertidumbre nosotros los tenemos controlados. Condiciones ambientales, procedimientos de calibración, la ejecución a través del operador, todo eso está debidamente controlado. Aquí consultan también cómo puedo seleccionar mis equipos de referencia en función del ámbito al cual trabajo. Como comenté a manera de introducción, básicamente ustedes deben contemplar el ámbito de temperatura al cual trabajan. Por ejemplo, si es una aplicación de supercongeladores, típicamente de menos 95 a 0 grados Celsius. En función a eso, ustedes van a seleccionar su fuente de temperatura, el indicador y el patrón que sean compatibles con ese ámbito para poder comparar contra sus unidades bajo prueba, que son los sensores con los cuales ustedes usualmente trabajan. También Michael Badilla consulta, ¿para el presupuesto de calibración contemplan las gradientes del sistema? Claro que sí. Un presupuesto de incertidumbres contempla el tema de exactitudes, las especificaciones de desempeño. En esto estamos hablando de la repetibilidad, exactitud, precisión, que pueda tener tanto nuestro indicador como sensor de temperatura y los gradientes que van a tener. Los gradientes siempre cambian en función de los límites de temperatura bajos y altos. Entonces, esa información para su presupuesto usted la obtiene del manual del equipo al cual va a calibrar. Esa información de los gradientes debe estar publicada en el manual del instrumento. Si no tienen mayores preguntas, les hago un pequeño anuncio. Para el 25 y 26 de mayo del próximo mes, vamos a tener un evento muy importante a nivel de Latinoamérica, en el cual vamos a tener en estos 2 días, 25 y 26 de mayo, una participación de jornada diurna, en donde vamos a tener varias presentaciones asociadas a temas de metrología que estarán siendo brindadas por los especialistas de Fluke directamente.
en diferentes áreas, llámese variables eléctricas, temperatura, presión, y estas presentaciones serán en español. Nosotros les vamos a estar enviando la respectiva invitación y los que gusten pueden inscribirse sin ningún compromiso para que puedan participar el 25 y 26 de mayo en estas jornadas dobles en donde vamos a tener durante el día diferentes presentaciones asociadas en temas de la metrología. Yo les voy a hacer llegar, o en este caso mis compañeros, la información asociada a lo que ha sido esta presentación, tanto la presentación como tal, como la grabación e información asociada. Nuevamente les agradezco la participación y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias y estamos en contacto.